Casi desde el nacimiento, nos enseñan que la evolución de nuestra sociedad fue de forma lineal. Desde grupos primitivos de primates, a cazadores-recolectores nómades, a los habitantes de la ciudad con técnicas agrícolas y animales domesticados. Charles Darwin fue quien nos integró este sistema de creencias en 1859, en su trabajo El origen de las especies. Este fue nada menos que una revolución del pensamiento científico, empujándolo hacia atrás y dejándolo en última instancia, eclipsando las anteriormente celebradas nociones de creacionismo, y ayudó a asentar el concepto de evolución lineal. Incluso hoy, 150 años después, sigue su teoría. Según evidencia que ha salido a la luz, en las últimas décadas, aún no logró ganar la aceptación de la mayoría de los investigadores. Evidencias como el Osirian ubicado en Abidos, que se encuentra detrás y a continuación conectado al templo de Seti. Cuando los arqueólogos Flinders Petrie y Margaret Murray fueron a trabajar a Abidos a principios del siglo XX, descubrieron el Osirian por accidente mientras excavaban el templo de Seti. El Osirian fue originalmente construido en un nivel mucho más bajo que el templo de Seti. Aunque los egiptólogos ortodoxos consideran a los dos como contemporáneos, hay mucha evidencia de que definitivamente este no es el caso. El Osirian es perfectamente simétrico bilateralmente, y se ve más parecido a una planta mecánica o de energía, que una serie de tumbas como algunos creen. Lo primero que le llama la atención al visitante, es el enorme tamaño de los bloques de granito rojo utilizados en su construcción. Es fácil dibujar paralelos arquitectónicos con estructuras megalíticas, similares a las que hay en el Templo del Valle, y el Templo de la Esfinge de Giza. Además, las similitudes son ineludibles. El diseño megalítico rígido y simple, falta de inscripciones prolíficas, y el hecho de que algunos de los bloques de piedra más grandes pesan hasta 100 toneladas. El origen del patrón de la flor de la vida en el Osirian de Abidos se ha convertido en una incógnita. Las fotos más detalladas y más claras muestran la existencia del griego antiguo junto a estos 6 patrones circulares. Drunvalo Melchizedek los llamó flor de la vida, y nos mostró que esto debe de haber sido colocado allí, en una fecha mucho más tarde que la fecha de la construcción del Osirian. Posiblemente durante el periodo ptolomeico en Egipto, que duró desde el 332 hasta el 30 a.C. Sin embargo, es tan posible que este diseño podría haber sido influenciado por Pitágoras, que impulsaría la datación alrededor del 547 a.C., hechos en pintura ocre y roja, y no grabados con un láser como algunos han reclamado. Durante un estudio en profundidad de los templos y monumentos de Giza en la década de 1880, egiptólogos respetados como William Matthew Flinders Petrie descubrió evidencia clara de una tecnología de precisión que superó cualquier cosa lograda en el mundo antiguo, que incluía el uso de sierras de punta de joya, de 9 pies de largo para cortar, como el sarcófago dentro de la cámara del rey, de la Gran Pirámide. También encontró que los constructores de las pirámides utilizaron técnicas altamente especializadas de perforación para realizar agujeros en el granito duro y hermosos cuencos en diorita dura, y jarrones de piedra con aberturas no más grandes que un pequeño dedo. El tecnólogo estadounidense Christopher Dunn ha completado un estudio en profundidad de arquitectura increíble de los antiguos egipcios, y convincentemente demostró que usaban ultrasonido y vibración inducida para mejorar sus capacidades de perforación. Uno de los mayores misterios en Japón es el origen y la naturaleza de las estructuras de piedra que yacen abajo del agua de la isla Yanaguni. El biólogo Masaki Kimura identificó 10 estructuras en Yanaguna y otras 5 estructuras relacionadas fuera de la isla principal de Okinawa. Las estructuras incluyen las ruinas de un castillo, un arco triunfal, 5 templos y un gran estadio, todos los cuales están conectados por caminos y canales de agua, y están parcialmente protegidos por lo que podrían ser enormes muros de contención. Las ruinas cubren un área que abarca 984 por 492 pies. También se encontró algo así como la estructura de una piscina de baño triangular, pequeños postes, la entrada del castillo, zanjas y un relieve con forma de tortuga, terrazas de rocas y una inscripción en la roca que se parece a la antigua escritura de Cana.
La escritura de kana era un sistema de escritura en las islas Agama y en la isla Yonaguni antes de la introducción del sistema educativo en Japón. Según Kimura, las ruinas datan de al menos 5000 años, basándose en las fechas de las estalactitas encontradas en las cuevas bajo el agua, que según él dice, que se hundieron con la ciudad. Algunos expertos creen que las estructuras podrían ser de Mu, una legendaria civilización del Pacífico. Se dice que la civilización del Pacífico Mu desapareció debajo de las olas, cuando el continente se hundió, y los océanos del mundo bajaron drásticamente, y el agua se precipitó formando la cuenca del Pacífico. Las relativamente pequeñas islas que habían existido en el Atlántico, durante el tiempo de la civilización de Lemuria, quedaron altas y secas por el retroceso del océano. La tierra recién emergida se unió al océano Atlántico formando un pequeño continente. Ese continente se llamó Atlantis por los historiadores. Hoy pensamos que su real nombre fue Beside, y se cree que los atlantes tuvieron una tecnología con un nivel muy avanzado, mucho más de lo que existe en nuestro planeta hoy. En un libro llamado Un habitante de dos planetas dedicado en 1884 por Phailos el tibetano, a un joven californiano llamado Frederick Spencer Oliver, hace mención de tales inventos y dispositivos, como los aires acondicionados para superar los vapores mortales y nocivos, lámparas de cilindro, tubos de cristal iluminado por las noches, fusiles eléctricos, las que emplean electricidad, como un carril de fuerza de propulsión. Las armas son similares a las inventadas ahora. Un monocarril de transporte, generadores de agua, un instrumento para condensar el agua de la atmósfera, una nave aérea gobernada por fuerzas de levitación y propulsión. El clarividente Edgar Cayce, en una lectura, habló del uso de aviones, cristales o piedras de fuego, utilizadas para la energía y aplicaciones relacionadas a su uso. También habla del mal uso del poder, y las advertencias de destrucción por venir. En 2001, investigadores del Instituto Oceánico de la India detectaron anomalías en el Golfo de Kambat, a 7 millas de la costa, y debido a ello fueron encargados por el gobierno indio a realizar estudios de la contaminación en el Golfo de Kambat, ya que no esperaban detectar con su sonda algo que devolvía características de estructuras regulares, y que parecía una enorme red de edificios cubiertos ahora de barro y arena, que alcanzaban un área de 5 millas cuadradas. Lo que apareció fue una ciudad, y parecía que esta ciudad había permanecido sumergida por un muy largo tiempo. A su vez, los arqueólogos convencionales nos dicen que no había ciudades en ninguna parte del mundo. Los científicos recuperaron muchos artefactos del sitio, incluyendo carpintería y cerámica. Los artefactos datan de hasta 32.000 años, y la ciudad, según evidencias geológicas, se sumergió hace 9.000 años. Los historiadores de la corriente principal creían que la civilización india tuvo su comienzo entre 4.000 a 5.000 años. A 200 millas al noroeste de este sitio, se encuentra la ciudad moderna Dwarka. Científicos encontraron que una parte de esta ciudad fue sumergida bajo el mar, y por lo tanto, extendieron su búsqueda fuera de la costa, y bajo solo 70 pies, los buzos descubrieron paredes de piedra arenisca, calles adoquinadas, y evidencia de unas enormes construcciones. Los eruditos declararon que estos eran los restos de la antigua y legendaria ciudad de Dwarka. De acuerdo con los antiguos textos hindúes, la ciudad de Dwarka era la morada del señor Krishna, un dios aún adorado en la mayoría de las partes de la India moderna. ¿Se imaginan el revuelo creado en el mundo cristiano si descubrieran el Santo Grial y el Arca de la Alianza? El descubrimiento de Dwarka ciertamente está en una historia paralela. Las escrituras hinduistas dicen que un rey llamado Salwa atacó a Krishna en la ciudad mítica de Dwarka, y los investigadores creen que la batalla se parece a lo que podría ser interpretada como una batalla con tecnología avanzada. Incluso hay evidencia de máquinas voladoras. Hay referencia de estos vuelos en esas máquinas. Los tallados de los escritos antiguos encontrados en los templos hacen referencia a los antiguos vehículos voladores indios, de los cuales se referían en muchas fuentes antiguas indias, muchas de las conocidas epopeyas antiguas de la India, y hay literalmente cientos de ellas. La mayoría de ellos ni siquiera han sido traducidas al inglés, aún del antiguo sánscrito.
Se dice que hace algunos años, los chinos descubrieron documentos escritos en sánscrito en el Tíbet, y las enviaron a la Universidad de Chandragarh para ser traducidos. En la universidad, la doctora Ruth Raina dijo recientemente que los documentos contienen instrucciones para construir naves interestelares. Ella dijo que su método de propulsión era antigravitacional, y se basó en un sistema similar al del Olagima, el desconocido poder psicológico del hombre, conforma una fuerza centrífuga lo suficientemente fuerte como para contrarrestar todas las fuerzas gravitacionales. Según los yogis hindúes, esta es el Lagima, la manifestación de poder, lo que permite que una persona pueda levitar. La doctora Raina dijo que a bordo de estas máquinas, las que fueron llamadas Astra, en los antiguos textos, podrían haber enviado un destacamento de hombres a cualquier planeta. En el documento se cree que data de miles de años, y los manuscritos también revelaban el secreto de crear un campo de invisibilidad y de cómo volverse tan pesado como una montaña de plomo. Casualmente la imagen de un avión moderno, tallado hace más de 3000 años, se encuentra en las vigas del techo de un templo, situado a varios cientos de millas al sur del Cairo, y en Abidos, también se parecen a los aviones de hoy en día. Ahora veamos la gran esfinge de Egipto, que puede ser 2 veces más vieja de lo que se había pensado. Esta evidencia contradice todo lo que sabemos sobre el antiguo Egipto, y los patrones del tiempo en este monumento a la intemperie tienen las características de un período mucho mayor de lo que se había creído. La mayoría de los egiptólogos creen que la esfinge fue construida durante el reinado del faraón Khafre, también conocido como Sefen, en el 2500 a.C., pero los científicos realizaron una serie de estudios sin precedentes en el sitio de la esfinge de Giza, y la evidencia muestra que la esfinge estuvo allí por mucho tiempo, antes de que Khafre llegara al poder. La evidencia sugiere que Khafre simplemente reformó la esfinge hace miles de años, y la incorporó en su complejo funerario. La esfinge en realidad data de entre 5000 y 7000 años antes de Cristo. Otros sugieren que podría ser mucho más antigua, y la investigación indica que la piedra caliza que rodea la parte del monumento fue expuesta cuando la esfinge fue tallada por primera vez, y ha resistido mucho más tiempo de lo que se había pensado. Además, diferencias erosionales entre la esfinge y otras estructuras sin ambigüedades originales indican que es mucho más antigua de lo que parece. La esfinge es en realidad tallada en la roca caliza, por lo que se encuentra dentro de una zanja, y las paredes de la zanja nos muestran la primera prueba tentadora. Están fuertemente degradadas por el agua. Esto nos sugiere que la zanja fue excavada antes del año 3000 a.C., cuando la lluvia en el área era mucho más frecuente de lo que ha sido en el pasado, unos pocos miles de años atrás. Existe la evidencia de un episodio perdido en la historia, donde se puede encontrar en el Líbano, la parte más antigua de las ruinas en Baalbek, y no encajan en ninguna cultura conocida absolutamente. Las preguntas están surgiendo constantemente en relación con estos bloques. ¿Puede Baalbek convertirse en un punto focal para la dicotomía, siendo descubierto en todo el mundo, la relación entre el pasado prehistórico y hoy? La masiva y elegante arquitectura romana, las columnas pálidas, en comparación con los megalitos que se construyeron sobre el templo, se incorpora muy visiblemente en sus piedras de unas 1500 toneladas. Son las piedras más grandes trabajadas en la tierra. Es un misterio cómo tales piedras podrían haber sido colocadas en su lugar, incluso de acuerdo a nuestra ciencia e ingeniería. El conocimiento de hoy es también un hecho. Los romanos no usaron este tipo de cantería. Para aumentar aún más su origen misterioso y su uso original, los megalitos no son los cimientos como siempre se declaró. Representan la parte superior del curso de piedras del edificio original. Lo que sea que haya sido su propósito original, era esencial que las piedras más grandes estuvieran en la parte superior, y no abajo de todo el edificio. Invierte todo el concepto y el diseño. Debajo de ellas se pueden encontrar al menos 3 niveles de piedras. Mucho más pequeño, aunque gigantesco en tamaño. Otro misterio en el muro de piedra que se encuentra en el lado opuesto, o trasero del templo, es el más famoso debido a las imágenes que nos muestran la notable proporción de los megalitos, en contraste con otras piedras alrededor de ellos.
Estos bloques son otra indicación de que no son diseñados para el templo, pero sí que son anteriores considerablemente. Esta pared se compone de muchas piedras mal encajadas, y muchas de ellas fueron reutilizadas del templo romano, que se encontraba en ruinas debido a su destrucción por los invasores. Se pueden encontrar piezas de arquitectura romana, así como esas piedras apiladas unas sobre otras, y rendijas para posiciones de fuego en la pared. Se revela que algunas piedras apiladas sobre los megalitos son incluso más viejas que estas del templo romano, a pesar de ser piedras enormes, son incluso más pequeñas que los bloques megalíticos. Esto nos muestra que la famosa parte trasera del templo está formada por piedras del templo romano en ruinas. Estas piedras del templo se amontonaron para formar un muro, e incluso hay columnas en la base, pero al ver las enormes piedras al lado del descanso en la pared, nos damos cuenta que estas piedras ciclópeas ciertamente no son romanas. Excavando más profundamente, otro gran misterio que encontramos, las piedras más pequeñas están perfectamente cortadas, y que los megalitos encontrados no fueron diseñados como los cimientos del edificio original, pero estaban destinados a ser la parte superior. ¿Por qué? ¿Para qué? Las piedras del templo romano se pueden ver construidas por detrás y encima de ellos. Esta evolución en las piedras es notable, desde las pequeñas piedras romanas, los bloques turcos, y cuando vamos más hacia abajo, los bloques monumentales idénticos a los encontrados en nuestras culturas más tempranas. Esto no significa que sean ladrillos de barro demasiados primitivos o cimientos de choza, pero sí de grandes piedras trabajadas por el hombre, que la ciencia y la ingeniería de hoy no pueden explicar cómo fueron realizadas, y mucho menos comprender algo que parece más desconocido, es saber cómo podrían haber movido estas grandes piedras sin la tecnología adecuada, y de colocarlas perfectamente alineadas uno encima de otra, antes del amanecer de nuestra cultura. En la mayoría de textos antiguos, como la Biblia y el libro etíope de Kebra Nagast, tenemos cuentos de la alta tecnología en la antigua Etiopía en Israel. Se dice que el templo de Jerusalén ha sido fundado sobre 3 gigantescos bloques de piedras similares a los de Baalbek, Líbano. Hoy el venerado templo de Salomón, y la cúpula musulmana de la mezquita de roca que existe en este lado, aparentemente sus fundamentos remontan a la civilización osiriana, así como muchas, a las posteriores construcciones fenicias, del edificio en el templo, para sostener el Arca de la Alianza. Los templos en Etiopía son las últimas construcciones megalíticas de piedra. El templo construido por el rey Salomón, sobre las ruinas del anterior templo megalítico, se hizo para tener la antigua reliquia conocida como el Arca de la Alianza, o el Arca del Pacto. El Arca del Pacto, o Arca de la Alianza, se ha dicho que era una caja de un generador eléctrico que albergaba varios objetos sagrados, incluyendo una estatua de oro sólido de las culturas anteriores, y que es llamado el lugar santísimo. Esta caja y la estatua de oro, se dice que había sido retirada de la cámara del rey, en la Gran Pirámide de Egipto, por Moisés durante el periodo del Éxodo. Muchos estudiosos creen que el Arca del Pacto, así como otros antiguos artefactos, eran en realidad dispositivos eléctricos, algunos de los cuales fueron adorados en los templos como en oráculos. La Biblia relata que cuando personas no autorizadas tocaron el arca, podrían electrocutarse. En Perú, estos bloques de piedra, en Sacsayhuamán, solo tienen una forma diferente, pero a pesar de esto, encajan con una precisión increíble, e incluso es imposible colocar una hoja de cuchillo entre ellas. Las paredes son construidas sin ningún mortero, pero con la ayuda de tecnología que hoy llamamos mampostería. Muchas de las protuberancias son sofisticadamente curvas, y coinciden con la forma del bloque adyacente, y encajan entre ellos como un rompecabezas. Los ingenieros creen que este tipo de albañilería proporciona la máxima estabilidad y seguridad de la construcción, frente a terremotos en el Valle de Cuzco, y que los pusieran en peligro de extinción. Los bordes se redondean, y eso significa que para las personas que construyeron este lugar, no era un problema recortar de 3 a 4 metros de altura la forma de los monolitos. Las torres eran hechas de bloques tallados más pequeños, en comparación con los gigantescos monolitos de las paredes inferiores. La tecnología de construcción utilizada para hacer estas paredes
sigue siendo un misterio para muchos. Los investigadores creen que estas construcciones de piedra deben haber sido erigidas por una cultura antigua muy desarrollada que existió allí mucho antes. El acceso de los incas a los artefactos que fueron encontrados significa la existencia de culturas anteriores que existieron allí, siglos antes de la llegada de los incas. El llamado Valle Sagrado, ubicado en Cusco, hay otros monumentos que comprenden grandes construcciones megalíticas, tales como Machu Picchu, Ollantaytambo, etc. Han sobrevivido hasta el día de hoy algunos de ellos, y están ubicados en los picos de altas montañas donde no es fácil escalar, y mucho menos transportar esos enormes bloques de piedra por esas laderas. Luego que fueron capaces de construir tales monumentos, la ciencia moderna no tiene información sobre cualquier civilización existente en este territorio antes de la Inca. Muchos investigadores creen que esta fue creada por una antigua civilización megalítica perdida en la historia. Mientras que los incas fueron los últimos en venir a esta región, simplemente adquirió el antiguo legado e hizo uso de las construcciones y experiencia de los predecesores. Esa hipótesis también es apoyada por otros hechos arqueológicos, que tratan en primer lugar con la tecnología del tratamiento de la piedra en los tiempos antiguos. Al pie de los tremendos muros, hay una vasta plaza antigua, que estaba completamente llena de templos, edificios residenciales, que luego fueron desmontados por los españoles. El lado opuesto de Sacsayhuaman, hay una plaza que está limitada por una colina con rocas en la cresta, una formación muy sólida de diorita, que es una cúpula, y hay cortados también múltiples nichos. La calidad del trabajo realizado es tan alta, que es imposible imaginar que esto fue hecho por herramientas de piedra o bronce. Tiahuanaco en Bolivia es otro ejemplo de la ingeniería tan monumental que encontramos incluso en el trabajo de la piedra azteca. Los bloques del sitio pesan hasta 65 toneladas, y no llevan marcas de cincel, así que, ¿cómo fueron formados? Siguen siendo un misterio. La piedra en sí vino de dos canteras diferentes donde se suministra la piedra arenisca, y fue situada a 10 millas de distancia, que muestran signos de haber producido bloques que pesan hasta 400 toneladas. Un examen detallado de las estructuras nos muestra una técnica inusual detrás de la construcción de los bloques de piedra. Fueron hechos con muescas y luego se encajaron juntos, y se entrelazaron en 3 dimensiones. El resultado fue la construcción lo suficientemente fuerte como para resistir a los terremotos. Muchos arqueólogos ortodoxos recientemente lo etiquetan como un sitio ritual. La razón por la que fue construido como puerto es porque tienen muelles, tiene amarras, tiene puertos, pero sus amarras no pueden ser utilizados por cualquier nave. Tiahuanaco se encuentra a 13.000 pies sobre el nivel del mar, y está a millas del agua más cercana. Frente a este misterio, la Academia lo resolvió decidiendo que nunca se vivió en Tiahuanaco, y que era más bien un monumento dedicado a los antiguos dioses, construido como un puerto presumiblemente, para que las almas puedan navegar al cielo. En 1995, nuevos descubrimientos arqueológicos claramente expuestos, no solo dijeron que fue una bulliciosa metrópolis, sino que también fue la capital de un antiguo imperio, que se extiende a través de grandes porciones de Bolivia oriental y meridional, noroeste de Argentina, norte de Chile, y sur del Perú. Uno de los más extraordinarios logros fue un sistema único de agricultura que lucró la creación de plantaciones, planteadas con servicios separados por pequeños riegos en zanjas. Estas zanjas absorben la luz solar, e incluso impidieron que los cultivos se congelaran inclusive en el altiplano. Las algas recogidas en la zanja incluso fueron utilizadas como fertilizantes. El descubrimiento de este antiguo sistema es como un obsequio de Dios para el agricultor boliviano moderno. A los agricultores que lo han encontrado, les dan muchos mayores rendimientos que los métodos modernos. Tiahuanaco es un misterio por su fecha de construcción, fue estimada en 15.000 años antes de Cristo, y la peculiar tecnología utilizada en las piedras. Más extraordinario es el conocimiento de los constructores de la antigua pirámide, que podían haber poseído el conocimiento de una forma de tecnología sonora, que incluía la capacidad de levantar bloques de piedra en el aire, y perforar el granito en una velocidad sin igual.
Incluso hoy en día no se sabe cómo se pudo lograr tal hazaña. Hace tiempo que se sabe que en muchos de los templos y monumentos de Egipto, los egipcios incorporaron formas de acústica de sonido. Una leyenda específica, y que fue conservada por un escritor árabe del siglo X después de Cristo, llamado Al-Masud, registró cómo los constructores de las pirámides fueron capaces de mover piedras a través de una gran distancia por una avenida de postes metálicos simplemente golpeándolos con hierro. Además, existen antiguas leyendas de lugares como Bolivia, México y Grecia, que fueron de las primeras ciudades construidas por figuras míticas que podrían hacer piedras con rayos en el aire, usando solo sonido. En el sitio de la antigua ciudad de Tiwanaku, por ejemplo, las leyendas hablan de la primera ciudad. Y como los habitantes eran capaces de mover piedras de una cantera local a sus lugares de destino con el sonido de una trompeta. ¿Qué realidad hay detrás de tan increíbles leyendas? ¿Pueden ser delirios e ingenuidad de las personas primitivas? Vamos a empezar a buscar respuestas. Hay un sinnúmero de mitos y leyendas antiguas de culturas relegadas desde hace tiempo en la Tierra. La mayoría de nuestra cultura específica, que solamente aparece en cuentos locales o regionales. Sin embargo, hay un buen número de mitos que abarcan todo el espectro, por así decirlo, aparecen en la tradición de cada cultura importante en la historia. Uno de estos antiguos mitos comunes son el de la caída de la humanidad, de alguna alta posición a una más baja. Por ejemplo, la tradición cristiana habla de personas que viven un virtual paraíso, y que fueron derribados cuando quisieron obtener el conocimiento de su Dios. Este es un ejemplo similar a los mitos de las culturas de la antigua Grecia, Canaán, Acadia y Sumeria. A lo que apunta toda esta antigua evidencia de las tradiciones orales, de una época en que la humanidad disfrutaba de un estado de avances altamente tecnológico, explorando y mapeando el mundo tan bien como estudiamos los principios científicos, nos consideramos modernos, entre ellos la cosmología, la ciencia médica y la arquitectura. Y entonces, sufre alguna catástrofe, una caída infame, que resulta en la pérdida de la mayor parte de esa información, que se mantuvo perdida hasta los avances realizados en la Edad Media. Las mayorías de las leyendas nos dicen que en esta caída, la humanidad cayó en desgracia con los dioses, por tratar de aprender lo que ellos sabían, comiendo la fruta del árbol del conocimiento. Ya que estos primeros humanos, obviamente sabían cosas como la cosmología, astronomía, medicina, geografía, etc. ¿Cuál podría ser este conocimiento de los dioses? Los investigadores de hoy en día, estudiando tales diversos textos antiguos, como los rollos del Mar Muerto, Cábala, el Antiguo Testamento entre otros, creen que en los primeros puntos del desarrollo religioso, fue un físico de carne y hueso, el que era adorado, y que poco a poco con el tiempo, evolucionó el concepto de un dios o dioses separados del reino físico. Obviamente en este punto de nuestro entendimiento, no podemos decir con certeza lo que este conocimiento prohibido era. De la información presentada hasta ahora de estas antiguas civilizaciones, podemos dibujar algunas pautas generales del conocimiento prohibido, ya que era algo que no desarrollamos por nuestra cuenta, y que los dioses poseían, sino que era algo que hemos sido capaces de alcanzar o aprender, algo que los dioses no querían que supiéramos mucho. Ahora, vamos a hacer algunas conjeturas. El hecho de que los dioses no querían que estos primeros humanos pudieran tener esta información, significa que era algo potencialmente dañino para ellos. Tal vez el conocimiento de quienes realmente fueron o no fueron, o el conocimiento que serviría para poner a la humanidad en igualdad a ellos. De cualquier manera, esto significa que los dioses no estaban en posición de un dios, sino más bien en la posición de seres de carne y hueso, que poseían conocimiento avanzado y tecnología. Añadiendo al rompecabezas, el hecho de que tanto las culturas egipcias y sumerias parecían aparecer de la nada, completamente equipadas de conocimiento avanzado y tecnología, y a la altura de su civilización. En el caso de los sumerios, existían grupos de acadios, y los ancestros de los beduinos actuales, rodeando la zona en la que aparecieron. Todos parecen ser culturalmente sin relación con los sumerios. En el caso de Egipto,
existen estructuras más antiguas. La Esfinge, la Gran Pirámide, etc., que son de la más alta calidad arquitectónica y muy bien conservadas. Las pirámides construidas más tarde son de menor calidad. De hecho, algunas han colapsado literalmente debido a su mal diseño, y esto denota que la construcción de los más antiguos egipcios poseían una mayor calidad de conocimiento que sus descendientes, un signo clave de la tecnología heredada de otra cultura, y no desarrollado por el propio. El conocimiento de cómo utilizar la información obtenida se habría perdido a través de las generaciones de las culturas más avanzadas. Las culturas más avanzadas evidentemente fueron las primeras. De hecho, tanto los egipcios como los sumerios. Se cree que los humanos civilizados habían existido en este planeta por más de 500.000 años. Se ha establecido que en la antigua Sumeria, una repentina tormenta de éxitos científicos estallan en la escena en un período muy corto de tiempo, donde existía un lenguaje escrito muy sofisticado, un calendario, música y canciones, y mapas en un sistema de intercambio estándar entre otros. Lawrence Gardner, y su obra Génesis de los derechos de los reyes, decía que todos los interesados están desconcertados por la repentina aparición extraordinaria de los sumerios, aparentemente de la nada. No hay duda de que en su adviento en el sur de Mesopotamia, estaban ya muy avanzados, a un nivel muy lejano, más allá de lo registrado o sostenido en cualquier lugar, desde donde lógicamente podrían haber aparecido de ningún lugar de la Tierra. Una cultura como la de los sumerios, que apareció poco después del año 4000 a.C. Desde aquí, a pesar de la evidencia de la presencia física, contradictoria de elementos de la concepción popular de la evolución de la cultura humana, el cuerpo científico ignoró, en su mayor parte, las afirmaciones de aquellos que argumentaron que alguna vez disfrutamos de un mayor nivel de vida, y que los libros de historia representan como una evolución lentamente progresiva. Después de todo, alguien dibujó los mapas, de los cuales el almirante Piri Reis y otros afirmaron haber utilizado como fuente material. Alguien con un avanzado conocimiento de la geografía, y quien viajó los océanos del mundo, y alguien que sabía suficientemente sobre física y electricidad para construir baterías hace más de 2000 años, y para realizar galvanoplastia a lo largo de 4500 años, e hicieron las baterías que producen la mitad de un voltio de electricidad, que fueron descubiertas en 1938 en Irak, y con fecha del 248 al 226 a.C. Alguien hizo el antiguo cráneo maya de cristal, y lo formó en una forma precisa del cráneo humano. Descubierto en 1912. Lleva mucha evidencia de que estos sumerios demostraron conocimientos de descubrimientos relativamente modernos, como los 9 planetas de este sistema solar, las 4 lunas principales de Júpiter. Esta información no se conocía en la era moderna hasta la llegada del telescopio. Por supuesto, también hay en Centroamérica figuras olmecas americanas que datan de más de 3000 años, escritas en lo que era verificado en 1996, eran caracteres de lenguaje arcaico chino. Solo con pensar en la riqueza de información de nuestra prehistoria remota, y lo que tendrían las antiguas bibliotecas de Memphis, Alexandria y Asia Menor, que fueron destruidas por invasores o religiosos, grupos temerosos del conocimiento que contenían. Y aún más evidencias existen sin descubrir, escondida bajo el desierto, o enterradas en sótanos de museos. ¿Qué hará la corriente principal de la comunidad científica, al darse cuenta de que el conocimiento, tal vez haya estado justo delante de nosotros todo el tiempo,